Hola a todos y bienvenidos a Crochet Rocío. Hoy vamos a tejer juntos una bandana preciosa, súper fácil, ideal para complementar cualquier look con un toque artesanal. Es un proyecto rápido, perfecto si estás empezando o si ya tienes experiencia tejiendo. Además, puedes jugar con los colores de tu preferencia y adaptarlo perfectamente a tu estilo. Así es que prepara tu hilo, tu aguja y tus ganas de crear, porque te aseguro que cuando termines vas a querer tejer más de una. Si te gusta este tipo de proyectos, suscríbete a mi canal, deja un like y comparte este tutorial para que más personas se animen a tejer conmigo esta linda bandana que está en tendencia. Los materiales que vamos a emplear para tejer esta bandana son muy sencillos. Emplearemos solamente 20 gramos del hilo de tu preferencia. En esta ocasión yo estoy trabajando con hilo de la marca Eulalie. Es un hilo relativamente delgado, pero lo puedes hacer en el hilo de tu preferencia, hilo de algodón, hilo acrílico, el que más se adapte a tus posibilidades. También vamos a emplear una aguja que esté acorde al grosor del hilo. Yo voy a trabajar con una aguja de 2.5. Obviamente tijeras y una cinta métrica donde les daré algunas medidas de referencia para que puedan hacer la pieza según mi criterio, ¿verdad? Aunque siempre la palabra final la tienen ustedes. Decirles que además de esta bandana hay otra bandana en mi canal que les voy a dejar por aquí la foto para que puedan también tejerla. Es un proyecto que está en tendencia para aquellas personas que quieren hacerlo para ellas, para regalar o para su emprendimiento. Así es que anímate a tejerlo y bienvenidos todos a mi canal de YouTube con este paso a paso que es súper sencillo. Vamos a comenzar con el nudo de inicio. Colocamos la aguja en esta posición, sujetamos, giramos, tomamos hilo y cerramos. Vamos a tejer ahora un total de 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que tejimos estas 10 cadenitas, nos vamos a ir de esta manera y haremos un punto alto en la primera. Punto alto es, tomamos hilo, sujetamos acá, vemos dónde está esa primera cadenita, pasamos aguja, tomamos hilo, teniendo estos 3 aritos en la aguja, pasamos por 2 y pasamos por 2. Esta es la primera vuelta. Como ven, allí tenemos como una especie de triángulo que va a ser la base a partir de la cual vamos a ir trabajando. En esta segunda vuelta vamos a tejer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a girar y trabajaremos acá en el centro, donde haremos un medio punto, 3 cadenitas al aire y allí vamos a hacer un medio punto. Ahora vamos a tejer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y un punto alto aquí. Pasamos la aguja, sacamos y cerramos. Y así tenemos la segunda vuelta. ¿Ven? Aquí estamos viendo el triángulo que se nos está formando. Voy con la tercera vuelta y tejeremos 8 cadenetas. Llevo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos y vamos a trabajar acá en el centro, donde tejeremos un medio punto, 3 cadenitas al aire y allí donde hicimos las cadenitas vamos a hacer un medio punto. Volvemos otra vez con 5 cadenitas, llevo 2, 3, 4, 5, nos vamos acá, medio punto, 3 cadenitas al aire y donde hicimos las cadenitas vamos a tejer medio punto.
Nos vamos ahora con 5 cadenitas. Llevo 2, 3, 4 y 5 y tejeremos un punto alto en esta esquina. De esta forma vamos avanzando con esta tercera vuelta. Vuelta 4, vamos a tejer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos y acá en el centro vamos a tejer un medio punto, 3 cadenitas al aire y volvemos donde hicimos el medio punto y cerramos otra vez con un medio punto. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos acá en el siguiente arquito que vemos que se formó, medio punto, 3 cadenitas al aire y volvemos donde hicimos el medio punto y hacemos otro. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Nos vamos acá al centro, medio punto, 3 cadenitas al aire, nos vamos donde hicimos el medio punto y cerramos con un medio punto. Ahora nos vamos con 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5 y acá un medio punto y así vamos. Se nos va formando perfectamente la malla. En lo sucesivo, para lograr esta bandana en punto red, procedemos de la siguiente forma. Iniciar la vuelta siempre con 8 cadenitas. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Girar el tejido, irnos al arco inmediato, tejer allí adentro medio punto, levantar 3 cadenitas, volver al medio punto y tejer dentro de él otro, de esta forma. Ahora en los arcos sucesivos siempre van a ser 5 cadenitas como lo estoy haciendo acá, ir al arco, tejer medio punto, 3 cadenitas al aire y allí otra vez tejer medio punto en todos los arcos que nos consigamos. Cuando hayamos llegado al último arco, lo que hacemos es 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y terminar la vuelta con punto alto. De esta forma. Girar y volver a repetir el procedimiento como se los indiqué acá al inicio y así nos va saliendo un perfecto triángulo. Ya tejí la bandana hasta el tamaño que consideré apropiado. Si les sirve de referencia, en esta posición tenemos algo así como 20 centímetros. Y en la otra dirección, cuando colocamos la cinta métrica, nos da algo como 53 centímetros. Bien, eso es una referencia y ahí ustedes deciden de qué tamaño lo van a hacer. Vamos ahora a trabajar lo que será la tira o el cordón que nos va a servir para sujetar y comenzaremos haciendo una cantidad de cadenetas que nos dé un aproximado de 30 centímetros. ¿Ok? Luego vamos a ir cadenita por cadenita haciendo medio punto. ¿Ok? Si terminamos aquí, nos vamos al siguiente y vamos a ir trabajando medio punto en cada una de ellas. De esta forma. Acá, acá, así por cada una de las cadenitas. Ya estoy aquí donde había iniciado. Nos corresponde ahora incorporarnos a lo que será la parte delantera o el frente de esta bandana. Y en cada uno de los espacios vamos a hacer 5 medio puntos, porque recuerden que allí hacíamos 5 cadenetas. Llevo 2, 3, 4 y 5. Nos incorporamos al siguiente espacio donde vamos a tejer 5. Llevo 2, 3, 4
y 5. Esto lo vamos a ir haciendo por todo este borde. Cuando lleguemos acá, repetimos nuevamente una cadeneta del tamaño que hicimos la otra, nos regresamos con medio punto, y cuando lleguemos aquí les digo que sigue para concluir esta bandana. Bien, ya trabajamos la primera y la segunda tira o cordón como les indiqué. Nos corresponde ahora pasarle la vueltica de medio punto por acá, llegar al centro y hacerlo aquí. Vamos a trabajar igual medio punto, y dentro de ese espacio vamos a tejer un total de 5. Bien, cuando estemos acá nos incorporamos y 1, 2, 3, 4 y 5. A mí me gusta pasar estas vueltas de contorno porque eso le da más firmeza a la pieza. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así nos vamos a ir por todo el borde. ¿Ven la diferencia? ¿Ven? Para que no se nos esté arrugando tanto en la parte que va adelante como en estos costados. Entonces nos vamos a ir así, 5 medio puntos en cada uno de los espacios que nos consigamos. Llegamos al centro, hacemos lo mismo aquí y resulta que aquí fue donde iniciamos. Regreso cuando yo lo tenga ya de ese tamaño. Y así quedó la bandana que me acompañaron a tejer a lo largo de este tutorial. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerda suscribirte para estar al tanto de todas las novedades que con bastante frecuencia siempre estoy compartiendo en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta acá.